Siempre agradeceros la participación en esta jornada, tanto a los asistentes como a los ponentes. Antes de comenzar, una pequeña introducción, contaros qué son las oficinas Acelera Pyme. Me imagino que ya sabréis, pero bueno, yo os hago un pequeño resumen. Las oficinas Acelera Pyme son una red de oficinas que se ha puesto en marcha en toda España a través de Red.es, entidad pública que depende del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Estas oficinas están financiadas con fondos FEDER de la Unión Europea y su objetivo es dinamizar y acelerar el proceso de transformación digital de pymes y profesionales. Es decir, estamos poniendo en valor las nuevas tecnologías para mostraros cuáles son los beneficios que aportan a vuestros procesos de negocio. Para ello, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos desarrollando una serie de jornadas, como la jornada de hoy. También estamos desarrollando sesiones de demostraciones de productos y visitas a empresas proveedoras de tecnología y empresas que han implementado estas tecnologías. Por otra parte, tenemos un servicio de asesoramiento y acompañamiento para ayudaros a solventar las dudas que os surjan relacionadas con vuestro proceso de transformación digital. Por último, queremos ser el puente entre los agentes digitalizadores y los beneficiarios del programa de ayudas del Kit Digital para poneros en contacto, mostraros las soluciones y ayudaros a tomar las decisiones que tengáis que tomar relacionadas dentro de este programa. Tenéis la información sobre nuestra oficina en la página web oap.ingeniería.eus, en la que tenéis también nuestro email de contacto y nuestro teléfono de contacto. Para la jornada de hoy tenemos con nosotros a Nicole Kruse y a José León, ambos sustituyendo a Monse, que hoy no ha podido venir, de la empresa Innovae. Nos van a mostrar el sistema SAM, Sistema Avanzado de Asistencia al Mantenimiento, para poder realizar tareas de mantenimiento de forma remota. Va a comenzar Nicole, así que Nicole, cuando tú quieras, adelante, todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve bien? Vale. Sí, se ve bien, Nicole, sí. Perfecto, vale. Bueno, pues nosotros somos Innovae, como ya ha mencionado Iñaki. Somos una empresa tecnológica que desarrolla productos y soluciones basadas en realidad aumentada y realidad virtual, y sobre todo se enfocan las soluciones a proporcionar eficiencia, seguridad y ahorro en costes, siempre en el contexto de la industria 4.0. Contamos ya con 17 años de experiencia y hemos realizado más de 400 proyectos. Estos son algunos de los principales clientes con los que hemos trabajado. Como se puede ver, son marcas de sectores muy distintos. Tenemos clientes de automoción, tenemos clientes en el sector energético, hemos hecho soluciones también para máquina herramienta, para farma, bueno, una serie de sectores muy diversos. De todas formas, en los ejemplos que se ven aquí, las marcas son obviamente marcas muy grandes, pero la realidad es que nuestros productos responden también a las necesidades de empresas más pequeñas. Por lo tanto, sea empresa pequeña, mediana o grande, la realidad es que nuestras soluciones se adaptan bien a la necesidad de cada tamaño de empresa. Estas son las distintas áreas de actividad que tenemos. Por un lado, formación virtual. Aquí tenemos un producto, bueno, del que no vamos a hablar hoy, pero por comentarlo por encima, se llama Savi, y en esencia lo que permite es, a través de la realidad virtual, recrear situaciones industriales para formar a técnicos noveles o incluso para formar en entornos universitarios, etc. Luego están las herramientas para el mantenimiento. Aquí está ATR, de la que se habló ya la semana pasada, y SAM, que es lo que vamos a presentar hoy. También hacemos proyectos a medida para Industria 4.0 y, por último, tenemos soluciones para marketing y ventas, donde tenemos un producto llamado Eravis, que ahora, con todo el tema del metaverso, pues lo que permite es crear metaversos corporativos adaptados a las necesidades de las empresas. Pero, como he comentado, hoy nos vamos a centrar en mantenimiento. Para desarrollar nuestras soluciones, bueno, las soluciones responden a ciertos problemas habituales que hemos detectado. Unos están relacionados con la parte más humana, con el personal, con las personas, y el segundo bloque de problemas está relacionado con los sistemas de gestión. Entonces, respecto a personas, lo que hemos visto es que hay técnicos que tienen muy poca experiencia debido a la alta rotación de personal y también a la frecuencia que, bueno, la necesidad que tienen las empresas industriales de estar constantemente subcontratando. Y esto hace que al final haya cierta dificultad a la hora de realizar procedimientos complejos, y mientras solo se tiene apoyo en manuales de papel, la realidad es que esos manuales no se utilizan.
Por lo tanto, con lo que nos encontramos es que el personal se encuentra con una gran dependencia del conocimiento tácito de expertos cualificados y de proveedores, y esta dependencia alcanza a ser de hasta el 70%. Y luego lo que viene a ser la parte más de gestión, lo que vemos es que los sistemas de gestión están más centrados en recursos que en conocimiento. Por lo tanto, hay una gran falta de información sobre los pasos que hay que seguir en casos de fallos o incidencias. También hay una gran dificultad de acceso a la información histórica de intervenciones previas, y esto hace que al final haya una pérdida de información potente sobre las operaciones que hay que realizar. Entonces, pues eso, hay una carencia de sistemas para el aprendizaje y reciclaje de personas. Para dar respuesta a estos problemas, ofrecemos estas dos soluciones, ATR y SAM, que son soluciones standalone de rápida implementación que generan eficiencia en los procesos de mantenimiento. ATR ya se comentó, pero por encima el objetivo de ATR es poder ofrecer videoasistencia que conecte a técnicos con expertos sin necesidad de desplazamiento y a través de pues, una serie de funcionalidades, entre otras la realidad aumentada. Y luego SAM, del que hablaremos hoy, se basa en unos procesos guiados paso a paso con realidad aumentada. Bien. Vale, SAM es una herramienta diseñada para optimizar la eficiencia de las intervenciones técnicas. En la infografía podemos ver cómo sería un caso de uso así habitual de SAM. Básicamente tenemos a un técnico en fábrica que escanea un código QR en un activo, y esto le da acceso a la información del proceso o del trabajo que tiene que realizar con ese activo. Entonces, a través de la tablet, de su móvil o de, por ejemplo, gafas inteligentes, sobre el activo le van a ir apareciendo los pasos que tiene que ir realizando, todo bien ordenado con, por ejemplo, imágenes, vídeos que acompañen la explicación, y cuando termina de realizar ese proceso, todos los pasos que ha seguido, pues todo eso queda digitalizado para que luego de manera centralizada haya una persona en oficina que pueda ir viendo, hacer un seguimiento de las tareas que se han realizado. Estas serían las funcionalidades que tiene SAM, que luego, bueno, José os las va a enseñar de manera más detallada dentro de la aplicación, pero en esencia tenemos por un lado las aplicaciones de usuario a las que se acceden a través de la aplicación de SAM. Tenemos por un lado el funcionamiento offline, que básicamente nos permite, bueno, le permite al técnico acceder a sus flujos de trabajo sin necesidad de estar conectado a la red. Entonces, cuando está conectado, se descarga todos los flujos de trabajo que necesita, todos los procesos que necesita, los realiza de manera offline y luego ya se actualiza eso y se envía a la parte de administración cuando se vuelva a tener conexión. También tenemos aquí canales de contenido que lo que permiten es distribuir el conocimiento de manera tematizada según nos interese, y también tenemos aquí planes de trabajo que lo que nos permiten es acceder como técnicos a un calendario donde nos indique perfectamente pues, qué día tenemos que hacer qué plazos tenemos, etc. Luego está el acceso a los workflows 2D y 3D, que simplemente eso, como técnicos podemos acceder a flujos de trabajo, a tareas paso a paso, que pueden ser de texto, imagen, que serían pues en 2D, ¿no? Texto, imagen, texto, vídeo, solo vídeo, o también tenemos la opción de acceder a workflows en 3D, que puede ser con realidad aumentada, donde se pueda ver un activo que está en 3D y podemos ver exactamente en tamaño real cómo se realiza el paso ese que nos toca realizar, etc. Atención de incidencias. Si como técnico nos encontramos con un problema en campo, SAM también tiene integrado un sistema de incidencias en el cual podemos pues, registrar las incidencias que nos vayamos encontrando. También tenemos la opción de identificar a través, con un código QR, los activos y acceder a través de ese código a flujos de trabajo concretos. Y por último, navegación GPS en modelos BIM que permiten mapear el entorno y pues así acceder a conocimiento específico. Y en la parte de panel de administración, pues simplemente comentar que hay una persona que se encarga de manera centralizada de gestionar toda la herramienta. Entonces tiene la opción de gestionar usuarios, creando pues grupos y perfiles específicos que ordenen esa base de usuarios. Luego va a ser el administrador quien se encarga también de gestionar activos, de registrarlos, jerarquizarlos, etcétera, y el que va a gestionar los canales a través de los cuales va a determinar pues, quién tiene acceso a qué conocimiento, ¿no?
Aquí también, bueno, es al final complementario a lo que comentábamos. Se va a encargar de la creación de los workflows, que ya lo explicará José en más detalle, planificar las operaciones y también tiene acceso a estadísticas de uso que le permitan hacer un seguimiento general de cómo se está utilizando la herramienta SAM. Del mismo modo, cada vez que un técnico finaliza un workflow, cada vez que ha completado esa serie de tareas que tenía asignada, pues este proceso queda recogido en forma de un informe y el administrador es el que puede gestionar esos informes de manera centralizada. SAM funciona de manera, es multidispositivo, lo cual significa que es accesible desde distintos dispositivos, uso común, móvil y tablet, aunque la realidad es que con gafas de realidad mixta se puede consumir SAM de manera óptima. Al final, SAM es una herramienta que se adecua para el día a día, para las tareas diarias. Entonces, tener la opción de poder acceder a todo el conocimiento crítico sin necesidad de tener que estar con un dispositivo en mano, mirando para abajo, mirando arriba, con una mano solo libre, pues al final pues eso ralentiza, ¿no? Ralentiza y puede suponer un obstáculo. Por lo tanto, sí que es verdad que para SAM, por ejemplo, aquí las gafas Microsoft HoloLens son una opción muy interesante. Y entrando ya más a la parte técnica de la herramienta, como ya se comentaba, pues existen unos canales que lo que permiten es de manera tematizada distribuir la documentación, los vídeos, las imágenes que se carguen a SAM. Entonces, pues esos canales pueden restringirse para que solo sean accesibles por grupos o perfiles de usuario específicos, que bueno, aquí ¿no? Pueden buscar el canal en la aplicación o abrirlo a través de la lectura de un código QR. Y luego ya en la parte de lo que viene a ser la creación de los workflows, los flujos de trabajo, desde el panel de administración lo que se hace es, se tiene acceso a una serie de plantillas que permiten crear tareas que, bueno, esa suma de tareas va a ser lo que componga el workflow, pero eso, en un principio, para la creación de tareas simplemente existen unas plantillas muy diversas que permiten combinar, por ejemplo, según el interés, texto con imagen, solo texto, texto-vídeo, se pueden añadir también elementos 3D, se puede optar por integrar realidad aumentada, pues según el interés y según el tipo de proceso. Y una vez se han creado esas distintas tareas, lo que hay que hacer ya es crear el workflow, que se crea simplemente a través de un sistema de drag and drop, o sea, de clicar y arrastrar. Y entonces hay un espacio de diseño de workflows donde se pone en orden esa serie de tareas y se establece la relación que hay entre una tarea y otra. Aquí en el ejemplo se puede ver que se determina pues, que según si se ha realizado bien o mal la tarea en cuestión, pues te lleva a una tarea específica o a otra. Y hay una serie de relaciones como pueden ser de condición, también existen algunas que consisten en meter datos y según el dato que metas, pues te lleva a realizar una tarea X o Y. Esto sería como se ve un workflow desde una tablet, o sea, por parte de un técnico que está trabajando con una tablet. Entonces, en los ejemplos se puede ver, tenemos un bloque donde en este caso hay texto y te explica pues, lo que tienes que hacer, el proceso que tienes que llevar a cabo, y al lado tenemos pues, un vídeo por un lado y por otro un modelo 3D. Pero como ya mencionaba, es muy interesante considerar también la opción de consumir SAM o utilizar SAM a través de gafas de realidad mixta, porque al final te van a permitir superponer todos esos elementos, toda esa información crítica experta sobre el entorno y trabajar cómodamente sin necesidad de bajar la mirada, pudiendo tener las manos libres y al final pues, se adaptan esas instrucciones de manera óptima al entorno, al espacio de trabajo de cada técnico. Y bueno, más funcionalidades desde el panel de administración, como mencionábamos, se tiene la opción de, hay que registrar y crear todos los usuarios y se puede gestionar, pues ese registro de usuarios se puede gestionar según perfiles o ubicaciones o realmente lo que se desee para tener todo bien ordenado. Y por otro lado, también se tiene la opción de registrar activos, así como geolocalizarlos, de modo que se puedan asignar pues, flujos de trabajo a activos específicos.
Luego, para tener todo organizado y sistematizado, se crean planes de trabajo, se pueden crear planes de trabajo que según el nivel de prioridad, según fechas, según usuarios, pues se puede gestionar. Lo interesante es que al final, sobre todo para tareas igual de mantenimiento, que son más repetitivas, que hay que realizarlas con mayor frecuencia, pues esto te permite ya tener agendada la realización de esas tareas, de modo que de manera automática al técnico en cuestión que se encarga de mantenimiento le llega tal día su flujo de trabajo con todas las indicaciones específicas de cómo realizar el proceso. Y bueno, también tenemos una sección de estadísticas donde podemos consultar pues, ciertos datos de uso de la herramienta, como puede ser la frecuencia con la que se han utilizado ciertos contenidos, quién ha utilizado más, bueno, quién ha estado utilizando más la herramienta, etcétera. Y luego el gestor de incidencias, donde al administrador le irán llegando las incidencias que abran los técnicos y puede gestionarlas pues creando, por ejemplo, un plan, o sea, calendarizando una intervención que resuelve esa incidencia o asignándosela a un técnico en concreto y demás. Aquí también, bueno, mencionar que existe la opción de calibrar el espacio industrial y bueno, mapearlo con entornos BIM, que simplemente lo que va a permitir es que todos los elementos de realidad aumentada queden geoposicionados de manera óptima al entorno. Y ahora vamos a hablar un poco sobre los distintos casos de uso que hemos identificado para SAM. Por un lado tenemos el mantenimiento interno o de instalaciones, lo que permite es mejorar la organización de las operaciones, por ejemplo, pues de preventivo o reemplazo de consumibles a técnicos sin experiencia. Entonces, teniendo un salvaguarda digital de todo el conocimiento técnico esencial de la empresa, se facilita el hecho de que técnicos noveles, sin ningún tipo de experiencia o sin ser expertos, tengan la opción de realizar las tareas de mantenimiento con facilidad y realmente sin apenas problemas. Luego tenemos que SAM se adecua para procedimientos técnicos complejos, por lo tanto, permite realizar de forma sencilla operaciones complejas o que no son muy habituales por personal que no es experto, como aquí tenemos de ejemplo cambios de formato, tareas de control de calidad o procesos de montaje o producción. Entonces, la realidad es que en industria van a existir siempre ciertas tareas que no sean frecuentes y por lo tanto no haya ningún personal que esté realmente especializado en la realización de esa tarea y a través de SAM, con instrucciones paso a paso que detallan cada paso específicamente, pues personal, técnicos que nunca han estado en contacto con esa tarea en cuestión, la pueden realizar de manera fácil. Y el último caso de uso aquí sería la formación a técnicos propios y de clientes. Entonces, se mejora el servicio al cliente a través de la entrega de manuales interactivos de operación y, por lo tanto, lo que permite aquí SAM es que la formación en nuevas tareas se facilite drásticamente y se reduce el tiempo de acoplamiento. Y estos serían los beneficios medidos de uso de SAM. Por un lado, tenemos que SAM incrementa la productividad en tareas técnicas complejas en hasta un 40%. Luego tenemos que la retención de conocimiento tras 3 meses es del 80%, o sea que además de facilitar el acceso a conocimiento experto, los técnicos que estén en contacto con SAM y con las instrucciones paso a paso que facilita, van a ser capaces de absorber ese conocimiento y hacerlo propio y por lo tanto realmente convertirse en expertos de manera más ágil gracias a SAM. Las tareas de inspección quedan reducidas en tiempo en un 40% y luego tenemos un 50% de reducción en el tiempo de entrenamiento para tareas de montaje. Entonces, para finalizar, os voy a poner ahora el vídeo que tenemos de SAM para que podáis ver toda esta información que he dado ahora un poco más de manera extensa y recogida en un vídeo muy corto. La transformación digital está suponiendo numerosos cambios en las organizaciones que, por medio de las nuevas tecnologías, consiguen mejorar su productividad. Liderar estos cambios es una tarea compleja que exige rediseñar los procesos de la empresa. A pesar de que las actividades en planta son cada vez más complejas y sofisticadas, el personal técnico no se está beneficiando de la transformación digital.
Actualmente se puede lograr que los equipos técnicos funcionen de manera óptima, con acceso ágil al conocimiento experto. SAM permite potenciar el rendimiento del personal técnico por medio de la realidad mixta. Desde el panel de administración se digitalizan los procesos técnicos de forma autónoma y sencilla. SAM incorpora una interfaz intuitiva que permite definir flujos de proceso, grupos de usuarios, documentación y planes de trabajo. Colaborando con los expertos de tu organización, logramos optimizar y estandarizar los procesos técnicos. El acceso a la información digitalizada es inmediato gracias al reconocimiento por visión artificial. Se pueden utilizar todo tipo de contenidos desde PDF o vídeo hasta modelos animados en 3D. SAM es multiplataforma, funciona en cualquier PC, tablet o móvil y, por supuesto, con gafas de realidad mixta. El uso de gafas permite a los técnicos configurar su espacio de trabajo virtual y trabajar de forma cómoda, con las manos libres. Las instrucciones paso a paso permiten que cualquier operario complete los retos técnicos con éxito. Y bueno, eso por mi parte. Ahora lo que voy a hacer es dar paso a mi compañero para que explique, bueno, para que enseñe más en detalle la herramienta y para que podáis verla ya de manera interna cómo es la aplicación. Hola, muchas gracias por asistir a esta presentación. Lo primero, abrir ronda de preguntas en el caso de que tengáis alguna cuestión relacionada con todo lo que ha estado comentando Nicole. Sí. ¿Tanto? Sí. Luis, tengo una pregunta. Dame un segundito. Sí, sí. Mira, partiendo de la base de que SAM parece que es mucho más completo, ¿cuáles son las principales diferencias entre SAM y el asistente técnico remoto que vimos el otro día? Entiendo que SAM, por lo que ha comentado Nicole, está más pensada para mantenimiento programado y que ATR está más para incidencias o averías, no entiendo. Pero ¿podrían llegar a solaparse de alguna forma? También habéis comentado que a través de SAM se puede hacer formación. Entonces, un poquito ver cuáles serían las principales diferencias entre una y otra. De acuerdo, muchas gracias. Sí, la filosofía de ambas herramientas, ¿vale? Al final buscan pues, solucionar pues, problemas relacionados, como hemos dicho, con la asistencia con mantenimiento. En principio, SAM arrancó con esa filosofía, pero es cierto que a lo largo del tiempo se ha ido adecuando a más necesidades, ¿vale? Entonces, digamos que SAM es más abierto en cuanto a finalidad y permite no solo ir directo al tema de mantenimiento y puesta a punto de procesos, sino también, como estaba comentando Nicolás antes, a formación y a distribución de contenidos. ¿Por qué? Pues porque aunque ATR tiene herramientas de gestión documental, la cual se generan informes de forma automática, la filosofía de ATR es, digamos, en tiempo real poner en contacto a un experto con un técnico. Sin embargo, en SAM, la filosofía es generar o digitalizar conocimiento y ese conocimiento poder difundirlo sin necesidad de que en tiempo real esté disponible un experto, ¿vale? Sino ir dosificando ese contenido en cuanto se necesite y también, pues bueno, tener ciertas características como la elaboración de planes de trabajo que te permiten guiar a lo largo de tu, digamos, de tu operativa, ¿no? A lo largo del tiempo y llevar toda esa gestión. También, por supuesto, SAM, como hemos dicho, permite también generar incidencias y permite también ponerte en contacto mediante enlace a nuestra herramienta ATR en el caso de que haya que solucionar un problema en el momento. Entonces, digamos, que la característica distintiva sería que SAM no necesita que en tiempo real estén en contacto a la misma experto y técnico. Eso es, vale, entendido.
Perfecto, muchísimas gracias, Luis. Nada, a ti. Y después, desde el punto de vista de la integración, también como has comentado, decir que en el caso de que el cliente disponga de ambas herramientas, el acceso a ambas se haría desde el mismo panel de administración. Es decir, no habría que acceder a plataformas aparte. Todo se accede a través de una URL. Es cierto que ATR tiene otra diferencia y es que no necesita, digamos, de tener un software especial. Tú no tienes que con ATR instalarte una aplicación cliente, sino que accedes a través de una URL. Lo único que necesitas es tener un navegador web. Puedes acceder también desde dispositivos móviles, también podrías acceder desde Smart Glasses o incluso desde un PC en casos muy, muy puntuales. Sin embargo, en SAM, por una parte, tienes la parte de administración que accede a través de un servidor web, entraría a través de tu navegador web, y después la parte del cliente, que es la que utiliza el operario o técnico que esté sobre el terreno, esa sí que te la tienes que descargar para el dispositivo en concreto que tú utilizas. Entonces, tenemos compilados para distintas, podría ser para Windows, que va a ser la versión que vamos a ver ahora. Tenemos también versiones para gafas inteligentes, como comentó Nicole, para HoloLens, que es un desarrollo aparte, específico, con sus propias características, como poder controlarlo por gestos con la mano. También lo que estaba diciendo, potencia, digamos, todo lo que es la parte de visualización 3D, porque tú lo ves como holograma, superpuesto a, digamos, a lo que tú estás viendo en tiempo real, y te permite no necesitar abstraerte de lo que sería tu entorno, sino estar dentro de tu entorno y a la misma vez enriquecer ese entorno con información. O sea, un poco, digamos, esa sería a grandes rasgos la diferencia entre ambos. Perfecto. Muchas gracias, Luis. Nada, a vosotros. Bueno, pues entonces, si no hay ninguna duda, pues ya sí paso a enseñar, voy a compartir pantalla, vais a ver, como digo, la versión cliente, ¿vale? Para Windows. Me hubiera gustado, quizá en otras circunstancias, que lo hubiéramos podido hacer in situ y haber probado las gafas, pero bueno, yo creo que con esta versión y con lo que ha explicado Nicole, os vais a hacer una idea bastante precisa de cuál es la filosofía de la herramienta, de cómo funciona, y después, bueno, tened en cuenta eso, que si se utilizan gafas, pues se consigue otras funcionalidades adicionales, pues que lógicamente en la parte del dispositivo de la tablet, pues, o de la aplicación de escritorio, pues no está, ¿vale? Entonces, nada, como digo, paso a compartir pantalla. Vamos a empezar primero viendo, perdona, vamos a empezar viendo lo que sería la aplicación cliente, ¿vale? Como ha estado comentando Nicole, esto es una aplicación que no requiere estar conectado en el momento, es una aplicación que funciona bien offline, y entonces simplemente cuando la arrancamos, digamos, hay una fase de sincronización, en caso de que tenga conexión a la red, y te va descargando los contenidos que se hayan generado, pues, o bien en el panel de administración, y por otra parte también sube los contenidos que se han generado en la propia tabla. ¿Por qué? Porque imaginad que un operario, pues, ha completado un workflow. Entonces, este workflow, que es un proceso que puede ser más o menos complejo, genera, pues, un informe, una documentación en la cual se registran todos los pasos y si ha sido completado con éxito el workflow. En el caso de que se introduzcan datos dentro de alguna tarea en concreto, pues también esos datos quedan almacenados, y lógicamente esa información hay que subirla a la nube. ¿Por qué? Porque después esa información es a través del servidor, ¿no? Donde está alojado el panel de administración, donde podemos acceder a esa información y después consultar la estadística. Entonces, como digo, habría una primera fase de sincronización, en mi caso ya estaba hecha, y tenemos una versión, tenemos una pestaña de inicio, ¿vale? Que nos permite hacer un acceso rápido, pues, a las funcionalidades que solemos utilizar con más frecuencia. Esto puede ser modificado para que, como he dicho antes, para que se adecue a la casuística de cada empresa. Y después ya pasamos a ver las secciones principales. Tenemos una sección de documentos en la cual nosotros lo que accedemos es de una forma controlada. O sea, controlada, ¿por qué? Porque nosotros no accedemos a los documentos por lo general digamos, documento a documento, sino nosotros organizamos esos documentos por canales. Estos canales de difusión se alimentan con el contenido que hemos subido a nuestro repositorio en la web, que después veremos dónde está, el panel de administración. Y una vez que tenemos esos documentos en el repositorio subidos, podemos generar canales, y estos canales serían, pues, como carpetas compartidas, ¿vale? Por así decirlo. Estas carpetas compartidas, como digo, se pueden alimentar con PDF,
con imágenes, con vídeos, con modelos 3D. Y después, en función de la gestión que hagamos por perfil y por grupo, ser visibles por parte del usuario que está accediendo desde esta aplicación cliente. De manera que el usuario no es el que decida a qué contenido accede, sino desde el panel de administración se le ha habilitado. ¿En función de qué? Bueno, pues en función, depende de cada operativa en cada empresa, pues depende de lo que interese. Si un técnico al final se dedica al mantenimiento, pues lógicamente va a tener acceso a esos documentos que estén relacionados con el mantenimiento de las máquinas o de los activos a los que da soporte. En el caso, por ejemplo, por ver, tenemos aquí, este sería un canal de difusión, vemos que este usuario pues tiene acceso a distintos canales, ya sean planos, ya sean manuales, como he dicho, puede ser PDF, pueden ser imágenes, en definitiva, pueden ser temas de normativa, ya como cada empresa considere. Pueden ser, pues ya digo, información de higiene y seguridad, puede ser información, fichas técnicas de productos, pueden ser manuales de máquinas, lo que se necesite. La parte, digamos, estrella de la herramienta es la generación de workflows y posterior, digamos, ejecución. Estos workflows, ya ha comentado Nicole, están compuestos de tareas. La tarea sería la unidad mínima y la tarea, digamos, correspondería a un paso, a una tarea unitaria. Estas tareas pueden ser de distintas naturalezas, pueden ser cosas tan sencillas como simplemente tener visión sobre un texto y sobre una imagen, o ver un vídeo que nos ilustre algún proceso en concreto de nuestro workflow. Puede ser una visualización de un modelo 3D, o puede ser introducir datos, y después lo potente que tienen estas tareas es que se van uniendo unas con otras a través de un flujo de ejecución. Y este flujo de ejecución nos permite, digamos, bifurcar, de manera que en función del resultado de una tarea nos envíe por una parte del flujo o por otra, lo cual pues, se termina traduciendo a que no necesitamos hacer un proceso lineal, sino que puede ser un proceso que en función del resultado, como digo, de una tarea, pues vaya por un derrotero distinto. Al finalizar el workflow, pues toda esa información queda almacenada en un registro y ese registro posteriormente puede ser ya pues, procesado, analizado y posteriormente consultado. Vamos a ver un ejemplo de un par de workflows. Bueno, están basados en aplicaciones que han hecho nuestros clientes. Este en concreto, por ejemplo, estaría relacionado con una calibración del pH y vemos que están ordenadas las distintas tareas de forma, en principio diría cronológica, pero hay que tener en cuenta que esta cronología puede romperse por el hecho de haber pues, bifurcaciones. En el caso de que sea lineal, pues lógicamente una tarea transcurriría al finalizar la anterior, y en el caso de que haya bifurcaciones, pues unas tareas pueden estar conectadas con otras en función del resultado de esa tarea. Para comenzar un workflow, el operario únicamente entraría, vería los workflows que tiene disponibles. También podría entrar, pues a ver el calendario de workflows que tiene asignado a ese día o a esa semana en función de cómo se organice, y podría entrar pues, en distintos modos. Podría entrar en modos de prueba para simplemente practicar relaciones o modos de ejecución real para que después esos datos sean considerados pues, como un proceso de su trabajo cotidiano. Vemos, por ejemplo, en este workflow, la primera tarea, pues ya he estado comentando un poco Nicole los tipos de tareas. Esta sería tarea tipo imagen y texto, en el que vemos lo que tenemos que hacer y eso está ilustrado mediante la imagen. Esto, pues lógicamente, facilita mucho la tarea del operario. Y en el caso de que tenga las gafas de realidad aumentada, pues como digo, esta información se superpone a la real, lo cual pues, le da pues, más versatilidad. El mecanismo, en función del tipo de tarea que sea, sería distinto. Podríamos darle al botón de siguiente, podríamos tener que introducir un dato antes, o podría ser que necesitásemos hacer una firma. O sea, ya digo, eso ya depende de la tarea en concreto. Las tareas también pueden tener un tiempo asignado, de manera que tengan una cuenta atrás, que sería, digamos, la versión más exigente, ¿no? Por parte del operario, en el que vas viendo cómo va pasando el tiempo y se te va acabando el tiempo que tienes asignado a la tarea. Tendríamos la opción de que no tenga ningún tiempo asignado, es una tarea de ejecución libre. Tenemos la opción también de que sea pues, un cronómetro que nos va llevando una cuenta del tiempo que estamos utilizando, y que después, por supuesto, toda esta información queda registrada en el informe, de manera que si la tarea pues, no ha llevado a hacerla, pues 10 segundos para pues, se podrá acceder a esa información. Todo esto, como digo, es a gusto del cliente. Habrá workflows los que interesa, habrá workflows los que no interesen, pero
En cualquier caso, la información está ahí. Existe la posibilidad también de que esté este tiempo, pero esto no repercuta en el hecho de que la tarea finalice correctamente o no, sino simplemente, como digo, a título ilustrativo. Vamos. Disculpad si el volumen estaba muy alto. He cerrado, no tenía que haber cerrado. Vamos a seguir. Esta sería una ejecución de un vídeo en la cual es incluso más ilustrativo que la tarea anterior, con imágenes. Más vídeos. En este caso es cierres de válvulas. La potencia que tiene esto, lógicamente, es que si este contenido lo generamos en función a la disposición que tenga nuestra planta o nuestras tareas, pues es ilustrativo totalmente. Es decir, se han dado casos, todas las estadísticas que ha dado Nicole, las obtuvimos a partir de auditorías que hicieron pues, entidades independientes para clientes y se ha comprobado que usuarios pues, han sido capaces, quizás en tareas que llevaban 2 o 3 semanas de dominar, pues se han llegado a dominar en pocos días, en menos de una semana y bueno, en definitiva que se puede ver la versatilidad que tiene. Aquí veis que son básicamente tareas en vídeo y por ejemplo en esta tenemos una tarea en la cual tenemos que dar, tenemos 2 opciones, ¿no? Un verdadero o falso. Entonces en función de si marcamos verdadero o si marcamos falso, pues nos mandará a una fase anterior, a una tarea anterior en el workflow y tendremos que repetir el paso o continuará su flujo de ejecución. ¿Vale? Pues en este caso digo que no difiere. Continuaríamos. Y una vez que se da por terminado, pues se notifica al usuario que finalizó el workflow y esto genera un informe de forma automática, como digo. Aquí pues tendríamos otro relacionado pues, con toma de muestras también. ¿Veis? Aquí en este caso pues, se pueden añadir mapas de la planta. Nos permite, pues lógicamente, también lo comentó Nicole, para tareas, o bien en este caso es una tarea rutinaria, o en el caso de que sea un usuario que se acaba de incorporar, pues sobre todo esto tiene más potencia para industrias en las cuales hay una alta rotación, como comentó, pues porque lógicamente toda esta parte evita tener un supervisor continuamente que esté encima, o al menos mitiga en cierta manera esa necesidad. Vale. Vemos cuál sería el flujo de trabajo a la hora de ponerse los EPIs. Y una vez que finalizamos, vamos continuando. Veis que al final de lo que se trata es de documentar totalmente el proceso, que el proceso esté documentado y accesible para el usuario que necesita llevar a cabo ese proceso y a la misma vez descargar de trabajo al operario en el sentido de quitarle todo lo que es la documentación en papel y que todo quede registrado de forma automática, incluso, como decimos, la necesidad de hacer firmas. No voy a extenderme, lógicamente, por todos los vídeos, simplemente quiero que se vea. Aquí, por ejemplo, pues, habría que repetir ciertos pasos, pues podríamos volver hacia atrás y repetir. Y finalizar otro workflow. Otra de las secciones que tenemos sería la sección de activos, en la cual nosotros podemos consultar los activos que tenemos asociados para nuestro usuario. El activo es un concepto líquido en función de la empresa que lo está utilizando, pues puede referirse a una cosa distinta. Por ejemplo, aquí vemos distintos casos. Puede ser un equipo, en este caso puede ser, por ejemplo, un tanque de reactivos, un tanque de metanol. Este tipo de reactivos este tipo de activos se generan desde el panel de administración, son totalmente personalizables. Nosotros damos una plantilla de activos, pero después veremos a continuación cómo esas plantillas se pueden ampliar añadiendo campos personalizados, de manera que al final este concepto de activos se adecue a nuestra forma de trabajar. También puede ser una línea de producción
También se pueden generar jerarquías de activos, es decir, puede haber activos que básicamente lo que sean es contenedores de otros activos. Estos activos pueden ser geolocalizados y pueden ocupar una posición precisa en el mapa. Vemos que en este caso era un activo contenedor en el cual pulso y me da acceso a los elementos más bajos en su jerarquía, ¿vale? Que tengan una relación de parentesco con dicho activo. Vemos aquí, por ejemplo, si es una cinta transportadora, vemos que a continuación, aparte del nombre del activo, hay una información, y esta información es la que nosotros consideramos relevante y nosotros marcamos como relevante en el panel de administración. De manera que el usuario tenga en todo momento acceso a esa información sin necesidad de irse a ningún otro sitio. Estos activos también tienen la posibilidad de conectarse mediante sistemas IWAN a todo lo que sería el Internet de las cosas y mediante una configuración por parte de nuestro equipo, pues que esos activos vayan enviando información en tiempo real que es almacenada y puede ser posteriormente consultada en el histórico del panel de administración. ¿Vale? Esto ya nos lleva a todo lo que es la nueva generación de dispositivos conectados. Tenemos la opción de consultar el calendario. Como hemos dicho, se pueden trabajar sobre planes de trabajo. Los planes pues, pueden ser planes de trabajo puntuales que solo se lleven a cabo una vez. Pueden ser planes periódicos. Se pueden clasificar en función de distintas categorías. Veis, por ejemplo, que aquí hay pues, una división entre planes de mantenimiento, planes de producción. Los planes pueden ser asociados a un determinado grupo, a un usuario en concreto. Se puede ver el estado de ejecución de los planes, de manera a ver los que han terminado, los que no han terminado. Y después podemos activar la visibilidad, ocultar ciertos planes para hacer más entendible. Veis que tiene aquí un punto de vista de calendario. Y como he dicho antes, al final nosotros estamos viendo esto ahora mismo desde el punto de vista de la aplicación cliente. O sea, que al final nosotros estamos viendo los planes de trabajo y el calendario del usuario en concreto. Por supuesto, el administrador, el superusuario o los distintos usuarios administradores, porque puede haber más de uno, pueden tener acceso a toda esta información del calendario, incluso hacer modificaciones en el caso de que sus niveles de privilegio lo permitan. Eso lo veremos también más adelante. Tenemos un sistema de incidencias también. Bueno, no lo he comentado antes y creo que es conveniente que lo diga, porque está relacionado con varios de los conceptos, tanto planes de trabajo como incidencias, como workflow, y es la conexión de estos, de workflow, de incidencias, con el concepto de activo. ¿Por qué? Porque los activos pueden tener, digamos, una visibilidad, o mejor dicho, creo que es mejor formular al contrario, ciertos grupos, perfiles de usuarios pueden tener visibilidad sobre ciertos activos, en el caso de que lo deseemos. De manera que si nosotros generamos una incidencia relacionado con un activo o tenemos un workflow relacionado con un activo, ese workflow solo es visible sobre usuarios que tengan visibilidad sobre ese activo, lo cual nos da mucha potencia a la hora de digamos, distribuir la información, no ya solo información por canales, sino información por activos. Lo mismo pasaría con incidencias, porque las incidencias podrían estar asociadas a un determinado activo y que esa incidencia únicamente sea visible por usuarios que tengan ese activo asociado. Esto no es un concepto rígido, porque podemos trabajar bajo la premisa de que todos los usuarios tengan visibilidad sobre todos los activos, o bien porque podemos asignar visibilidad sobre usuario en concreto, ¿vale? Otro tema a comentar respecto a esto es que en el caso de que las incidencias pues, únicamente sean visibles sobre un tipo de activo, pues a la hora de resolverla o a la hora de poder ver esa incidencia solo la verá o solo será notificado el usuario que tenga asignado o el grupo de usuarios que tenga asignado ese activo. Lo cual pues, nos permite organizarnos fácilmente a la hora de generar tickets de asistencia y que sean notificados en tiempo real en el momento en el que se genere ese ticket, sean avisados todos los usuarios que tienen visibilidad sobre ese tipo de activo. El mecanismo de generación, pues el usuario pues, podría sacar fotos, podría generar vídeos, escribiría un asunto, podría dar una descripción más detallada sobre cuál es el problema.
pues vemos todas las indicaciones que consideramos, seleccionar un motivo de parada. Los motivos de parada son personalizables, se crean en el panel de administración y es una forma rápida, digamos, de categorizar esta incidencia. En este caso, por ejemplo, podría decir que el motivo de parada es un motivo material, debido a un fallo material, y podría asignar un activo, como he dicho antes, a la incidencia. De manera que, por poner un ejemplo, yo únicamente tengo acceso, como he dicho, a los activos que tenga asignados. En mi caso, pues podría ser al tanque de metano. ¿Vale? Podría poner, bueno, información temporal, y en el caso de que se diera una solución en la incidencia, esto está muy interesante a la hora de documentar, pues digamos, toda esta incidencia y que después posteriormente esta información sea recuperada por aquellos que van a resolver o que se van a enfrentar con este mismo tipo de incidencia. Lógicamente porque van a trabajar sobre el mismo tipo de activo. Podría sacar una foto. Bueno, en mi caso, si no he dado permiso, pues seguramente voy a tener un problema. Vale, tema de permisos. Se ve en oscuro, ¿no? Vale, no me ha salido. Vale. A ver, no me deja. Vale, voy a salir porque esto estaba previsto que le hubiera dado permiso. Un momentito, salgo y vuelvo a entrar rápido, Sam. Y generamos la incidencia. Bueno, lógicamente al entrar, pues hay que entrar con las credenciales que nos correspondan. Vale, estamos en la sección de incidencia, hemos dicho, crear incidencia. Y no voy a añadir la foto. Escribir descripción. Da igual, un poco esto. La creamos. Quedaría como incidencia pendiente. En el caso de que un usuario se asigne la incidencia, bien sea porque tiene visibilidad sobre la incidencia y considera que puede resolverla, ¿vale?, desde un perfil de experto, o bien sea porque le es asignada de forma manual desde el panel de administración por un usuario que tenga los privilegios, en el caso de esta asignada pasaría a estar dentro de la pestaña asignada, que son, como digo, las incidencias que tiene asignada, no que generó él, sino que generó otro usuario y él se la asigna para ayudar a resolverla. Y las cerradas serían pues todas aquellas que hayan sido solucionadas. Desde el punto de vista de las pendientes, pues una vez que lo demos por solucionado, pues la podemos cerrar escribiendo la solución y pues simplemente ya queda cerrada y ya sale aquí. Desde el panel de administración se puede consultar. Tenemos la opción también de escanear y acceder a información mediante escaneo de código QR, ¿vale? Entonces tendríamos el icono este de aquí arriba a la derecha. Le daríamos, podríamos hacer una foto, o sea, digamos, un escáner sobre un código BIDI y ese código QR pues nos enviaría a un activo en concreto, a un documento, etcétera, a lo que tengamos asignado. Vale, esto sería la parte del cliente. Como he dicho antes, esto se adapta al tipo de aplicación. En el caso de que fuesen gafas HoloLens, pues las cosas pues se abrirían los menús mediante gestos con las manos, se nos desplegarían, tendrían, digamos, una forma característica. Después, este sería ya el acceso al panel de administración. El panel de administración pues estaría en un servidor virtualizado, se accede a través de una URL y accede un usuario que tenga privilegios, como hemos dicho, de administración. Hay un superusuario que puede hacer y deshacer a su antojo y después se pueden crear perfiles de administración intermedios que pueden ser totalmente personalizados. Nosotros pues ponemos a disposición hasta 4 niveles de privilegio, aunque cada, digamos, para categorizar, pero después cada usuario en concreto, si lo deseamos, puede tener un nivel de privilegio específico, ¿vale? O sea, entonces, digamos, esas categorías de privilegios serían categorías estándar que nosotros configuramos y a la hora de crear un usuario nos da agilidad a la hora de configurar sus privilegios. Nosotros aquí, desde el punto de vista de la pantalla de inicio, pues vemos, en el caso de que tuviésemos las dos herramientas contratadas, tuviésemos tanto ATR como SAM, vemos que tendríamos todo integrado en la misma. En la zona de la derecha sería la zona de SAM, yo en este caso estoy usando un servidor que no lo tiene integrado, y aquí abajo incluso, en la zona de la izquierda, en la barra de menú, veríamos la opción de ATR.
también. Ahora mismo, como nos estamos centrando en SAM, pues vemos lo que tiene asignado, vemos a nivel de información general que tendríamos pues, un acceso directo a lo que serían las opciones que nosotros configuremos como opciones preferentes. Yo en mi caso tengo repositorio, tarea y workflow. Esto se puede configurar. Vemos también el número de usuarios que he registrado. Y también vemos el número de workflows que hemos creado, los límites que tenemos y después la cuota de disco, porque en función del plan que contrate cada cliente, tiene un almacenamiento disponible. Por supuesto, los documentos de la información se puede descargar y después posteriormente se eliminada para liberar espacio. Vamos viendo así, no quiero tampoco hacer una formación en detalle, lógicamente, porque entiendo que tampoco esa es la finalidad de esta sesión, pero sí, por lo menos que veáis la interfaz general. Vemos que tenemos pues, una zona de usuario donde podemos crear usuarios, como he dicho, podemos asignarle un nivel de administración, yo en mi caso tengo que decir que sí tiene acceso a SAM. Porque podría darse el caso de que tuviera SAM más ATR y sea un usuario que únicamente tiene acceso a ATR y no a SAM. Pues vale. Aquí habría que indicarlo. Si queremos que tenga acceso al panel de administración y pueda entrar aquí, en este panel, pues se le tendría que dar la opción. Y después elegir, como digo, entre los distintos niveles de privilegios que se configuran en otros sitios. Podemos asignarle grupos dentro de los grupos que hayamos creado. Veis que los grupos pueden tener también un orden jerárquico. Veis que en este caso pues hemos decidido organizarlo, por ejemplo, por zonas geográficas. También podríamos organizarlo por departamentos o por funciones. Se asigna pues, simplemente marcando el checkbox. Y, bueno, creo que aquí sí, tampoco hay mucho más. Bueno, sí, importante comentar, no lo he dicho, que se puede también asignar un idioma, de manera que en el caso de las opciones que tenemos de traducción automática, que tenemos, por ejemplo, en ATR, se configure sin necesidad de aportar más información, sino en función del tipo de idioma que tenga el usuario, pues todo se le va a mostrar en su idioma. Como digo, para la información, vamos, para todas las opciones que lo requieren. También se puede organizar por perfiles, que lo vamos a ver a continuación. Los perfiles son otra forma más que tenemos de segmentar, de manera pues, bueno, que podemos asignar a un usuario pues, distintas categorías, uno o más grupos y uno o más perfiles. Después estos grupos y perfiles se organizan desde aquí, como hemos dicho. Los perfiles pues, son más fáciles de crear. Los creamos directamente aquí, ponemos nombre. Y después podemos filtrar este grupo de usuarios tanto por grupos perfiles o por combinaciones de ambos. O directamente buscar por usuario. En el caso de que tengamos muchos usuarios, pues eso nos facilita. Como en cualquier otra aplicación de gestión de usuarios. Después tenemos activos, donde los generamos aquí, los podemos consultar. Veis que los activos también tienen relaciones de jerarquía, si lo deseamos. Para poder modificar estas relaciones de jerarquía, simplemente es pinchar y arrastrar. Aquí se me está un poco... A ver. Esto yo creo que es más fácil desde una pantalla táctil. Estoy yo también un poco torpe. Ahí. Entonces vemos que se puede colapsar o expandir para llevar, digamos, para ir visualizando. Estos activos tienen, bueno, en mi caso, en función de la visibilidad que tenga, pues puedo no consultarlo, ¿vale? Yo, una vez que modifique la jerarquía, tengo que guardar y ya tendré acceso a la otra. A ver. Ahora. A ver. He hecho un cambio en la jerarquía. Un cambio que no tenía que haber hecho, ¿vale? Porque también comentarlo, que la herramienta, una vez que se generan, digamos, ya contenido y se generan informes, es importante mantener una integridad digamos, en los distintos elementos. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, nosotros tenemos un informe asociado a un usuario, a un activo, y de repente eliminamos el usuario por las bravas, puede haber problemas con esa documentación asociada. Entonces, para eso lo que nosotros hemos generado es una funcionalidad que es dar de baja a un usuario, de manera que podemos, digamos, restringir totalmente los privilegios de ese usuario de manera que no pueda utilizar la herramienta, pero que no se vean afectados los informes, ¿vale? No se perdería ningún tipo de información. Y con los activos pues hay que tener también cuidado de no generar o no cambiar el orden de presencia de activos.
Una vez que generamos un activo, veis que la generación de un activo pues, es muy sencilla. Se puede introducir nombre, modelo, número de serie, marca. Podemos elegir una serie de campos que sean de relleno, que sean de obligatorio cumplimiento, ¿vale? O podemos generar otras que sean opcionales. Podemos añadir documentación asociada a ese activo en forma de imágenes, en forma de documentos PDF, puede ser manuales de herramientas, como he dicho antes, puede ser documentación de seguridad e higiene, de lo que queramos, fichas técnicas. Le podemos asignar etiquetas dentro de las etiquetas que hemos personalizado, que hemos creado, una ubicación en el mapa o campos personalizados, los cuales nosotros venimos aquí, escribimos un campo y podemos darle un valor por defecto y lo generamos. Esos campos personalizados, pues a la hora de registrar el activo, pues queda ahí toda esa información asociada. Después podemos, como he dicho antes, podemos, por supuesto, decidir que este activo únicamente sea un contenedor y no represente en sí una entidad física, sino que represente como una carpeta, por así decirlo, una carpeta de activos, y asociarle usuarios, grupos o perfiles, ¿vale? De manera que sea visible este activo y su workflow asociado o documentación asociada únicamente a los usuarios que tengan visibilidad sobre ese activo en concreto. Tenemos la posibilidad de trabajar con plantillas de activos que nos ahorran mucho trabajo. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a crear 27 motores que siguen una misma estructura, pues creamos un único activo de ese motor y a partir de ahí empezamos a... Marcamos y veis que se genera... Bueno, en este caso esta plantilla no tiene apenas información, únicamente tiene un documento asociado, pero ya en función de la plantilla que sea, veis que te rellena incluso esos campos. Y por supuesto, se puede ubicar, se puede dar ya etiquetas, todo. Podemos consultar los perfiles, la ubicación en el mapa y también podemos generar plantillas desde aquí. ¿Vale? Del lado derecho, en el cual creamos una plantilla, rellenamos esos datos y ya está. Y ya la tenemos disponible. Vale, más cosas que tendríamos. Tendríamos, bueno, en el caso de que se dé de alta toda la parte de Internet de las cosas, tendríamos aquí una sección que lógicamente no la vamos a ver porque eso ya requiere temas de más configuración. Después, tema de incidencia, pues podríamos consultar todo lo que es incidencia a nivel de administración aquí, de manera que vemos todas las incidencias generales que se han creado, que están sin cerrar o cerradas. Las podemos ver organizadas en el calendario, en el cual, pues bueno, yo en mi usuario, pues un usuario nuevo que he creado, entonces no tengo. Si tuviese, pues las vamos a ver aquí en forma de puntos, o sea, nos vamos a ver marcas rojas, verdes, que nos van a ir indicando si son incidencias que se cerraron, incidencias que no se han cerrado. Vamos, un código de colores. Podemos filtrar por plantilla y por tipo. Tenemos también una opción de incidencias privadas que lo que nos permite es tener por defecto un tipo de operativa distinta, y es que cada vez que se genera una incidencia, esa incidencia no va a ser visible por defecto para nadie, sino únicamente por el usuario al cual el administrador le asigne la incidencia. Entonces el mecanismo sería generar una incidencia y asignarla a continuación. Y recibiría un correo electrónico y visibilidad del usuario en concreto que ha recibido esa incidencia. Es otra forma de trabajar en el cual tenemos un control a nivel de administración más exhaustivo de cómo se tienen que ir resolviendo las incidencias y quién las tiene asignadas. Como digo, esto se puede activar o se puede dejar el modo por defecto en el cual, básicamente en función de la visibilidad que tenga sobre activos, tendrá visibilidad sobre incidencias. A nivel de la información, pues podemos, como digo, aquí asignarle a alguien en concreto, darla por solucionada o directamente la opción más agresiva, que es eliminar la incidencia si no queremos que quede ya constancia de ella. También tenemos constancia de la incidencia cerrada y la información del activo asociada a esa incidencia. Por supuesto, como vimos antes, se puede dar información complementaria sobre esa incidencia. Tenemos una sección de etiquetas, ¿vale? Donde vamos a generar pues, etiquetas que posteriormente se pueden asignar a activos, a perfil o a... Bueno, se pueden generar activos, a documentos, a incidencias. Una sección de administración, en la cual, bueno, básicamente nosotros vamos a elegir cuáles son las opciones rápidas, las que queremos acceder.
desde los menús. Podemos modificar las credenciales del superadministrador. Podemos llevar un control de la visibilidad por niveles, como dije antes, hasta 4 niveles, en los cuales tenemos la opción más restrictiva, que es no tenemos ni visibilidad ni posibilidad de editar, o la opción más permisiva, que es podemos ver y modificar cualquier cosa. Entonces, ese usuario podría, con sus credenciales, entrar aquí a este panel y modificar o ver esa información. Tenemos una opción de crear un sistema de emails automatizados, de manera que cada vez que se dé un evento determinado, por ejemplo, se ha generado un workflow, o mejor dicho, se te ha dado visibilidad sobre un workflow, pues se te envía un correo electrónico diciendo, oye, tu usuario tiene visibilidad sobre determinado workflow. Esto está interesante también, esa opción. Personalización en cuanto a colores y logos. Personalización en razones de parada, que ya dijimos que es como una especie de etiqueta que asignamos a incidencia. Y después todo lo que son los códigos QR, ¿vale? Nosotros podríamos generar códigos QR, imprimirlos, ¿vale? Los códigos QR se generan de forma automática, están vinculados a activos, de manera que si yo accedo al activo en concreto, veis que tiene asociado ese código QR. Se puede imprimir desde aquí. Y si accedemos a ese activo, veis que también me da información, no solo del activo en sí, sino de todos los workflows, ¿vale? Que tiene asociado, incluso si este activo está asociado a determinados planes de trabajo, como es, digamos, planes de mantenimiento, planes de puesta a punto, cualquier tipo de, digamos, de trabajo calendarizado. A nivel de localización, poco más que añadir. Y después a nivel de informe personalizado, pues la posibilidad de estos informes que se generan, que ahora a continuación vamos a ver, podemos pues darle un texto legal, algo pues, si queremos que esté personalizado, ¿vale? O añadirle algún campo. Muchas veces esto es necesario hacerlo, pues en el caso de que se estén siguiendo algunos protocolos en cuanto a control de calidad o lo que sea, pues puede ser necesario añadir en la documentación. A nivel de cómo se trabaja con la información, pues bueno, ya comentó Nicole, pues tenemos un repositorio, vale, tenemos el repositorio que básicamente sería todo este espacio cloud que podemos organizar por carpetas para tener organizado a nivel de administración todo lo que son estos ficheros, vídeos, imágenes, documentos PDF, modelos 3D. Y después esos archivos que tenemos en el repositorio nosotros los organizamos por canales. Creamos canales, les podemos editar, como digo, la visibilidad sobre determinados grupos perfiles, de manera que estos canales sean visibles para ellos. Y bueno, se puede editar la opción del canal, se le puede dar un thumbnail, o sea, una imagen, ¿vale? Que represente ese canal, los grupos usuarios perfiles a los que están asociados. Y después, como digo, pues enviar documentos del repositorio a estos canales. La sección de tareas, que veis que también podemos tener una jerarquía de carpetas para ir organizándolas en función como queramos. Y después el mecanismo de generación de tareas es sencillo. Nosotros lo que ofrecemos son unas plantillas personalizadas a partir de las cuales os podéis basar a la hora de crear vuestras propias tareas. Y a la hora de crear una tarea podemos elegir el idioma. Esto es especialmente relevante en el caso de que, como digo, pues queramos que esta tarea esté en un idioma, ¿vale? En correspondencia con el idioma que tenga asignado el usuario. Yo ahora mismo, bueno, lo tengo por defecto porque mi idioma es castellano, el que tengo asignado a mi usuario. Y después tenemos la opción de asignar, como digo, una plantilla, entre unas cuantas que damos. Tenemos plantillas meramente de texto, que sería la más básica. Solo tenemos básicamente un bloque de texto. Tendríamos imagen y texto. Veis que hay distintos layouts, distintas configuraciones de imagen y texto. Tenemos de vídeo, también con distintos layouts. Tenemos, pues bueno, tenemos algunos tipos switch en los cuales marcamos como correcto, o sea, como entre distintas opciones. Tenemos típico checkbox, tenemos una secuencia, ¿vale? Multiselección, en el cual podemos elegir entre varias opciones. Tenemos de firma, tenemos 3D, ¿vale? Donde se ve un modelo 3D y también se da información de texto. Y tenemos realidad aumentada, en la cual pues, se despliega un modelo 3D pues, sobre la escena, ¿vale? Aquí pues tendría especial sentido todo lo que es el tema del mapeo BIM que ha comentado Nicole, que bueno, es un trabajo previo
como ya habéis dado cuenta, al final SAM, ATR, ¿no? También en consonancia con la cuestión que ha planteado Iñaki, ATR tiene la ventaja de que se puede dar de alta en un par de días otra vez de que el cliente pues contrata y se da la formación mínima. Y SAM sí que requiere un proceso, aparte de conocer cómo funciona la herramienta, que veis que es bastante intuitiva, pero sí que es cierto que se requiere alimentar todo esto con información. Entonces, sí que tiene ese proceso, esa fase, como podría yo decir, de inteligencia, ¿vale? En la cual pues, hay que identificar qué procesos son susceptibles de ser digitalizados, cuáles nos interesan, cuáles sí, qué grupo de perfiles van a tener asignado ese proceso. Es decir, hay ahí un trabajo detrás que se hace una vez y después ahorra inmensidad de trabajo. Cuanto más tiempo estéis trabajando con SAM, más se ahorra. Vale, una vez que se genere la tarea, pues se crearía esta tarea aquí personalizada. Y después estas tareas pueden ser engarzadas, por así decirlo, o unidas entre ellas en un diagrama de nodos, dando lugar a un workflow. Vale, si hacemos doble clic en workflow, bueno, pues podemos ver pues, distintos workflows, algunos que tenemos simplemente a modo de prueba. Si queréis ver los workflows que he desarrollado en la versión de prueba, pues veríais cómo sería. Un workflow, pues bueno, que tiene cierta, veis que es bastante lineal, donde se van viendo las tareas ordenadas. Veis que hasta aquí es bastante lineal, pero bueno, puede darse aquí la circunstancia que elegíamos entre sí o no, y en función de sí o no, pues continuaba por aquí o continuaba por aquí. Cuando se llega a la última tarea que ya no tiene asignada ninguna, pues se da lugar a la finalización y se genera un informe. Veis que se pueden crear distintas condiciones, está la más básica, bien o mal. Tendríamos la de siguiente, bueno, la de siguiente sería la más básica porque es una transición en la cual cuando damos por finalizado la tarea, continúa la siguiente. Y después tenemos otras que serían condiciones pues matemáticas. Podríamos decir que un valor sea igual a otro, que sea mayor igual, menor igual. Distintas condiciones. También tenemos la opción de multi-opción, en la cual de una misma tarea podrían salir múltiples flechas en función de cuántas opciones marquemos, ¿vale? Como posible. Veis que el mecanismo es muy sencillo, es drag and drop, como dijo Nicole. Básicamente, de entre las tareas sobre las que tenemos visibilidad es pinchar y arrastrar aquí y unirlas, ¿vale? Simplemente unirlas. Hay que crear una primera tarea y después, básicamente, se van creando las transiciones entre tareas. Vale, podemos aquí ir viendo entre workflow y tareas. Tampoco quiero extenderme más en esta parte. Veis que aquí este workflow pues, tiene asignado pues, un usuario y un grupo. A nivel de calendario, pues sencillo, ¿vale? Se pueden crear aquí los planes de trabajo. Veis que tiene un nombre de un plan, una prioridad, los workflows que tiene asociado. Workflow o workflows que tenga asociado, activo. Y después la posibilidad, pues, lógicamente, de duplicar planes de trabajo para ir más rápido y cambiarle el nombre y ir asignándolo a distintos usuarios. Después tenemos pues, planes no finalizados. Es todo aquello que está pendiente. Y después hay posibilidad en los planes de trabajo de comenzarlos y dejarlos como en stand-by para que después sean finalizados a posteriori y después quedan en el registro de los informes si los planes pues terminaron en su tiempo o no se dio por finalizado porque no terminó en la fecha que tenga asignada. Si queréis hasta aquí alguna duda o algún comentario, porque la verdad que no estoy mirando el chat, no sé si están mirando, ¿hay algo por ahí? Sí, vale, veo que hay preguntas. Vale. Hay un par de preguntas, sí. Vale, pues si me las queréis formular y os sí, puedo... te las formulo yo en un segundito. Mira, nos pregunta Uridi, ¿tenéis alguna experiencia aplicada en alguna fundición? En fundiciones. A ti te suena, Nicole. Yo no llevo la parte comercial, luego no sabría decir. Tenemos para muchos sectores, en manufactura, en todo lo que hemos dicho. Tenemos en el sector aeronáutico, ¿no? ¿Cierto? Sector fármaco, como comentó. Sector agroalimentarias, como habéis visto.
sector fundición, tenemos también el sector de tecnología de la información, pero en el sector de tema de metalúrgica, fundición y tal, no me suena así a priori. No, Bueno, no sabría. Siempre está bien ser la primera vez, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Al final veis que la herramienta es muy versátil y se puede aplicar a todo tipo de industria, porque al final la información la aportáis vosotros con asesoramiento, por supuesto, nuestro, y después en función del proyecto que sea, pues puede ser que requiráis más por nuestra parte, que se haga más ese trabajo de digitalización o decidí hacerlo. Sí, nos comenta Didi que planteaba el tema de la fundición por la alta complejidad de los procesos. Vale, en cuanto, claro, alta complejidad. La alta complejidad podríamos manejarla en dos sentidos. Gran cantidad de número de tareas y entonces habría que intentar pues, hacer, como he dicho antes, un poco identificar cuáles son los procesos críticos o cuáles son los procesos que nos van a ahorrar más trabajo, porque quizás no todos los procesos sean susceptibles de ser digitalizados pues porque no interesen. Y después también tener en cuenta que en el caso de que queramos trabajar con sistemas muy complejos, pues no hay problema. O sea, se generaría, también tenemos la opción de, digamos, segmentar esos procesos en distintos workflows, es decir, de manera que sea más abarcable y no crear de primeras, por ejemplo, por así decirlo, un workflow de 200 tareas, sino intentar dividir en workflow y después conectar workflow con otros o con planes de trabajo. O después, por otra parte, podría ser complejo en cuanto a la complejidad en el sentido de, digamos, de procesos ramificados no lineales. Eso también, pues veis que tenemos las opciones de, de tener nodos que tengan multirespuestas, pero es cierto que también si se abusa de eso se termina dando lugar a flujos pues, complejos después a nivel de depurarlo, a nivel de crearlo. Entonces sí que es verdad que es interesante todo eso, pensarlo muy bien, analizarlo muy bien, y yo diría que incluso dividirlo en distintos workflows. Creo que no hay problema realmente por nivel de complejidad, al contrario, porque al final cuanto más complejo sea el proceso, quizás más beneficios se saca, pero sí que a nivel de creación, pues sí lleva más tiempo. Después, también comentar, que ya lo ha dicho Nicole, en el caso de utilizar sistemas BIM de posicionamiento, sí que hay que hacer un trabajo previo de calibración del espacio, en el cual, pues bueno, ese proceso no lo hago yo, pero se hacen vídeos, se hacen imágenes, de manera que después el proceso, sobre todo cuando se está trabajando más que nada con gafas, pues sea capaz de identificar el activo en concreto y, digamos, desplegar información como si ese activo fuese un punto caliente, ¿vale? Un hotspot. Entonces, pues tú ves el modelo 3D sobre el activo. No sé si me dejó algo, Nicole, comentar algo respecto. No, o sea, realmente lo bueno que tiene SAM es que se adapta a todo tipo de sectores y lo que, o sea, la experiencia que tenemos, aunque no sea igual concretamente con fundición, la variedad de sectores con los que hemos trabajado y la efectividad con la cual se ha adaptado el sistema de SAM, realmente yo creo que demuestra eso, que tanto para empresas más pequeñas, más grandes y según su nivel de complejidad, o sea, SAM permite esa gestión documental independientemente del tipo de industria, del tipo de sector e incluso del tamaño de empresa. Sí. Bueno, y por supuesto también el escaneo, como he dicho antes, de códigos QR. Es decir, el ir generando para cada activo un código QR que puede ser pegado en la máquina o en donde decidáis, en algún sitio, y después eso permite rápidamente al operario hacer escáner y que te envíe directamente esa información. Nos comentaba también Guridi, entiendo que también un poco relacionado con lo anterior, ¿cuál es el tiempo de aplicación típico del sistema? ¿Dependerá de la complejidad de la empresa? Tomemos el ejemplo de GH. Sí, pues eso, ¿no? Entiendo que como comentábamos, pues dependerá de la complejidad y habrá que hacer el trabajo inicial de valoración de cuáles son los procesos que se pueden digitalizar, etcétera, y que bueno, que dar un plazo es complicado, ¿no? En este caso. Claro, exactamente, tendríamos que, o sea, aquí el concepto, ¿no?, del tiempo un poco líquido, porque no sabemos realmente. Nosotros lo que hacemos es, una vez se da de alta la herramienta, se virtualiza el servidor, se genera, se le explica al cliente, bueno, en el caso de que necesite gafas y tal, se hace el setup, todo ya se ha configurado, lo que se hace es una sesión formativa, ¿vale? O dos sesiones formativas. Una primera sesión formativa, pues hace una explicación más pormenorizada de todo lo que estamos viendo hoy aquí, cómo funciona todo, será, digamos, la herramienta para empezar a trabajar. Se da asesoramiento también desde el punto de vista de, oye, mira, nosotros utilizamos tal tipo de procesos,
se da un poco una orientación por parte de dirección técnica, o por mi parte, por cualquier responsable del equipo de SAM, de cuál sería la forma de trabajar, y a partir de ahí se os da la posibilidad de que empecéis a trabajar. Entonces, podemos trabajar conjuntamente en el sentido de comenzáis a digitalizar procesos y conforme os van surgiendo las dudas, entramos nosotros, ya sea para dar respuesta a temas puntuales que os van surgiendo conforme los vais haciendo, o como otras mini formaciones, ¿vale? Que vamos, digamos, encadenando a la principal para ir abordándolo, ¿vale? Pues, por ejemplo, tuvimos un caso en el que en una primera formación pues estuvimos dando las generalidades. Quedamos en que se empezaron a digitalizar los primeros procesos y después, posteriormente, se vuelve a hacer otra puesta en común, se ve cómo se está trabajando y se siguen digitalizando, ya se van abordando procesos más complejos. Se va también viendo pues, si se ha gestionado bien. También, por ejemplo, en esa fase inicial, también se habla con el cliente y se decide un poco qué tipo de jerarquía en cuanto a grupos o en cuanto a activos le conviene más. O sea, todo eso hay que pensarlo muy bien de primera, porque como hemos dicho antes, en el momento de que tú ya empiezas a generar contenido existe una serie de dependencias, que después ya cambiarla es más costoso. Yo diría que para procesos relativamente, si no hay mucho workflow que digitalizar y tal, quizás estaríamos hablando de un proceso de un mes o de X semanas, ¿vale? Si ya estamos hablando de procesos muy complejos, donde ya hay mucho workflow y tal, pues ya nos podríamos ir al orden de meses. Nos comenta Uridi, a ver si tenéis el dato concreto de Guerra Hermanos. ¿Cuál fue el tiempo? Por tener una referencia, entiendo. ¿El tiempo con quién? Perdón, ¿con qué cliente? Guerra Hermanos nos pone en el chat. Vale, pues eso podríamos preguntarlo. Eso, bueno, si quieres, mientras sigas, yo voy a consultarlo a ver si me responden en lo que queda de tal. De dirección técnica. Pero sí que es verdad, o sea, aunque sí que es verdad que según el tipo de complejidad de la empresa y demás, obviamente varía el tiempo de adaptación y de realmente poder empezar a utilizar la herramienta. Yo creo que orientativamente lo que has dicho tú es bastante, o sea, esto de un mes, más o menos, o sea, ya varias semanas, o sea, igual 4 semanas, 5 semanas, yo creo que es una buena estimación de tiempo. Pero lo voy a consultar y a ver si consigo darte el dato ya así más exacto. Claro, sería, digamos, lo que dice Nicole, desde que empezamos ya hasta que, digamos, todos los workflows críticos ya han sido implementados. O sea, digamos, ya la fase ya la que está operativo total, se gestiona ya la información y todo esto está ya solucionado. No sé si por aquí. Vale, bueno, pues lo consultamos si nos pueden indicar, si están por aquí los compañeros que estuvieron en esa implantación. Y bueno, si queréis entonces continúo un poco con la parte que nos queda y ya, si os parece, pues ya al final si queda alguna duda, pues la resolvemos, ¿no? No sé qué le parece ni aquí. Porque vamos de tiempo, yo creo que bien. Yo no tengo ningún problema. Comentároslo ahora, pero si los asistentes no tienen problema, por mi parte. Vale. Vale, pues nada, continuamos. No queda mucho, la verdad ya hemos visto la parte fundamental. Simplemente comentar que tenéis el tema de estadísticas, como hemos dicho, pues conexiones por usuario, la cantidad de recursos que se han visualizado. Veis que tenéis aquí distintos tipos de diagramas. Se ve qué tipo de recursos que se ha consumido, pues sea un vídeo, sea una imagen, sea un PDF. Toda esa información la tenéis. Después tenéis conexiones, tenéis número de conexiones pues, por todos los usuarios, ¿vale? Aparte de por los usuarios individuales. Y la posibilidad, por supuesto, de filtrar todo esto en función como queráis. Tenemos a nivel de gestión de informes, veis que tenemos la posibilidad de descargar en documentos tipo hoja de cálculo, pues todos estos informes, y los informes pues nos aportan información sobre la fecha de inicio, cuando empezó el workflow, la fecha de finalización del workflow, si tiene planes de trabajo asociados a ese workflow, perdón, esta acción, ¿vale? Esto sería por workflow. Si tiene un activo asociado, ¿qué workflow corresponde? ¿Vale? En este caso, ajuste de eje. Veis que se puede ir, podemos ir, digamos, filtrando, tanto filtrando como ordenando. Y después, el resultado que nos ha dado, ¿vale? Que veis que hay distintos tipos de resultados. Tenemos aquí un finalizado sin completar, con parada de incidencia. Veis que esto sería, pues, lo que más información aporta. ¿Vale? Se ha finalizado, no se completó y hay una incidencia. O podríamos tener un finalizado sin completar, de una incidencia,
o podríamos tener un finalizado correctamente, que se ha completado. O sea, hay distintos tipos. Si después veis un documento, veis que también se puede descargar la información. Operario, comienzo, duración, el resultado, el workflow, si hubo datos asociados, si lleva un registro de todos los datos asociados y los detalles, en el caso de que se metan detalles. Y después la posibilidad, pues eso, de eliminar registros y, como digo, descargarlos y filtrar por activos. Después tendríamos una sección de descarga donde únicamente lo que hacemos es descargar pues a través de esta web, ¿vale? de nuestro servidor, nos descargamos la versión ejecutable que vamos a instalar para la aplicación cliente. Ya sea para Android, para iOS. Para iOS aquí ahora mismo no está tenéis que generar la URL y descargarlo desde otra página, ¿vale? Pero desde el servidor sí que se puede descargar versión Windows o Android. Y yo por mi parte creo que hemos visto pues básicamente la funcionalidad, ya digo, sin entrar, digamos, en las particularidades de las gafas de realidad aumentada o de los sistemas IoT, Internet de las Cosas, pero creo que una idea más o menos genérica de cómo funciona, pues la tenéis aquí.